1813 a 1814. Así que bueno, pusieron. Danke. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, acá algunos le dicen Pablo, otros le dicen Martín, yo voy a decir Pablo Martín, para que quede muy claro a qué me estoy refiriendo. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar de esta jornada tan importante con tantos maestros y sobre todo con tantos amigos para poder compartir lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Y cuando uno comparte su pasión es una doble pasión el poder estar entre amigos hablando de lo que más nos gusta y en especial en una jornada donde se homenajea a nuestro queridísimo maestro Arnaldo Cugnetti. Una pena que no nos esté acompañando en este momento, pero aún así me voy a permitir, antes de comenzar con el tema que nos convoca, una pequeña digresión personal. Creo que cada uno de nosotros puede contar una historia acerca del maestro Arnaldo, y yo siempre digo, y él lo sabe, se lo he dicho muchas veces, que si tuviéramos un club de fans de Arnaldo, yo sería el presidente o por lo menos el socio número 1, porque desde los 8 años que leo los libros y publicaciones del maestro Arnaldo, cuando mi mamá me regaló su catálogo de monedas argentinas, la edición de 1989, me introdujo a un mundo de investigación, a un mundo de conocimiento que, por supuesto, con mi joven edad yo desconocía por completo, y que desde entonces me he ido alimentando y siempre incentivando para conocer más y más e investigar algo de esta ciencia que tanto nos apasiona y nos une. Así que es un doble honor estar no solamente entre amigos, sino también en una jornada que homenajeamos al maestro Arnaldo. Sobre todo, como lo decíamos hace un par de años en San Francisco, habiendo tenido el honor de que prologara mi primer libro, la primera publicación del Centro Filatélico Numismático de San Francisco, sobre las primeras monedas patrias. Y algo tiene que ver esta historia con las primeras monedas patrias, algo tiene que ver con 1813. Porque la Asamblea del año 13 no solamente marcó un quiebre en la historia de nuestro proceso independentista, un quiebre que quizás no ha sido debidamente abordado por la historiografía, pero que fue realmente la primera manifestación clara y concreta de un proceso independentista y de ruptura total con la metrópoli y con el rey de España. Recuerdan, en ese momento los gobiernos que habían funcionado desde el 25 de mayo de 1810 habían actuado siempre en nombre del rey Fernando VII, pero desde el 31 de enero de 1813, que la Asamblea General se va a declarar soberana, esa referencia, esa famosa máscara de Fernando VII dejó de existir. Y aunque la proclamación formal de la independencia tardara 3 años más, ya desde 1813 vamos a tener unas manifestaciones muy claras de soberanía. Y como lo decía esta mañana nuestra amiga Nora Matassi, la acuñación de moneda es claramente una manifestación de soberanía. Y la ley del 13 de abril de 1813 en ese sentido es muy clara. Pero no solamente la Asamblea del año 13 va a marcar el comienzo de la moneda metálica independiente argentina. La Asamblea del año 13 también va a marcar el comienzo de un proceso que llevaría prácticamente una década hasta consolidar la idea de un papel moneda argentino. Y este es un tema que no se ha estudiado suficientemente. Nosotros conocemos esta denominación que viene de esa gran obra de Nusdeo y Cono sobre el papel moneda nacional argentino y bonaerense del siglo XIX, de papel moneda precursor, a un conjunto bastante variado de títulos y papeles emitidos por los sucesivos gobiernos desde 1813 hasta 1820. Existe prácticamente un consenso de que el primer billete argentino es la emisión de 1822 del Banco de Buenos Aires. Pero todo este conjunto recibe esta denominación de papel moneda precursor. Más allá de los vales de aduana de 1820, que son muy estudiados y son bastante coleccionados
por los numismáticos argentinos, el resto no ha merecido gran atención de parte de los estudiosos. De hecho, aparte de las referencias que nosotros vamos a encontrar en el Museo del Cono, no ha habido ningún estudio serio de catalogación y de investigación sobre estas piezas. Ni siquiera nuestro amigo Robert Bauman las ha incluido en su catalogación. Entonces es todo un campo muy fértil para la investigación y el estudio de todas estas piezas. Quizás alguien puede pensar que la falta de atractivo de estas piezas radica en que prácticamente no se pueden coleccionar porque están todas en repositorios públicos y entonces la tenencia privada de estas piezas podría llevar a pensar en que pertenecían a alguna colección pública, pero yo creo que eso claramente excede los intereses de la ciencia. Nosotros podemos investigarla y es perfecto y excelente que estén al alcance de todos en los repositorios públicos. No obstante, esta ausencia de referencias en particular en la bibliografía numismática, algunos historiadores sí se han planteado algunas discusiones en torno a estas piezas y en particular lo ha hecho un historiador muy importante para nuestra ciencia y que sin embargo muchas veces pasa desapercibido. Me refiero al excelente libro de Carlos Segretti sobre moneda y política en la Argentina del siglo XIX, que afortunadamente está siendo rescatado del olvido por algunos autores, sobre todo por mi querido amigo Mariano Cohen con su investigación de las monedas de La Rioja, que en unos instantes lo va a compartir con nosotros. Pero Segretti sí comenta algo sobre estas piezas, y también algunos historiadores de principios del siglo XX también tuvieron inclusive un pequeño debate sobre la naturaleza de estas piezas, cuestiones que vamos a abordar en la exposición de hoy. Vamos a hablar primero de la ley del 5 de julio de 1813, una ley muy importante, no solo en términos económicos, y que es lo que más va a analizar Segretti, sino también en términos numismáticos y, por qué no decirlo y aclararlo, también para la historia de la sigilografía argentina y la historia misma de nuestro escudo nacional, y de ahí va a venir en parte nuestro interés por estas piezas. El 5 de julio de 1813, la Asamblea General Constituyente aprueba una ley por la cual declaraba un empréstito forzoso. La guerra de independencia requería ser financiada, las arcas del Estado, el Estado argentino, históricamente han estado siempre vacías y se necesitaba financiar la guerra. ¿Qué va a hacer entonces el gobierno? Va a decidir, a través de esta ley, tomar 500.000 pesos de algunos prestamistas de la capital. Nada más que estos prestamistas no eran voluntarios, sino que el empréstito era forzoso y tenían que hacer su aporte de acuerdo a un monto que la ley no explica cómo se calculaba, pero digamos que el gobierno conocía cuánto podía aportar cada uno y se establecía el monto que cada uno iba a aportar. Y a cada uno de estos prestamistas se le da un pagaré sellado, ya vamos a ver las características de los pagarés, por el monto que le prestaban al Estado. Luego de 2 meses de la emisión, se iban a aceptar por el Estado el pago de deudas propias del prestamista. Ya vamos a ver que esto no se cumplió al pie de la letra y dio lugar a un fenómeno interesantísimo que fue la circulación de estos pagarés por vía de endoso, que hizo que los que se presentaban a pagar deuda al Estado no eran los titulares originarios de los pagarés. Y eso es lo que muchos entienden justifica su consideración como papel moneda precursor. Ya vamos a llegar. Y luego de 6 meses se iban a aceptar en la tesorería del Estado por pagos de derechos con interés del 3% y al año del 6%, y luego de 1 año se podrían cobrar, esta vez si es metálico, con el mismo interés. Lo más interesante de todo esto es la forma en que se llevó a cabo, que afortunadamente eso sí está documentado
porque hay un legajo en el Archivo General de la Nación donde se encuentran casi todos estos pagarés. Esto es un dato muy importante para hablar acerca de que si el Estado argentino honra o no sus deudas. El hecho de que estén todos los pagarés en el Archivo General de la Nación y están todos cancelados, demuestra que los pagarés se pagaron. Algo que uno siempre desconfía de las finanzas públicas, pero en este caso se paga. ¿Cómo se llevó a cabo el cumplimiento de la ley del 5 de julio? Hay una circular del Poder Ejecutivo con las condiciones, basado en la ley que vimos antes, del empréstito, que eran las que habíamos comentado recién, pero que venían esta circular con una nota. Una nota dirigida específicamente a la persona que la recibía y donde se indicaba el monto que iba a tener que aportar para el empréstito, que iba a ser el monto que iba a figurar en el pagaré. Y me permito leer el final de la nota porque es lo que explica las razones y que muestra cuál era el ánimo del gobierno. Dice: toda excusa, pretexto o reclamación es inútil cuando la necesidad pública no las admite. Y ella no haría más que incitar a medidas violentas que se procuran excusar y que el gobierno cree no serán precisas. El gobierno aclara que dada la necesidad que había, entiende que nadie se va a oponer a esto, pero aclara que si hay que usar medidas violentas se van a usar. No nos consta que el gobierno haya recurrido a la fuerza para el cumplimiento de la ley y el empréstito. Si eso sucedió, todavía no ha aparecido en la documentación. Lo cierto es que la gran cantidad de pagarés muestran que hubo al menos un intento de cumplimiento. ¿Cómo son estos pagarés? Esto es muy importante. Nosotros no vamos a encontrar en la bibliografía especializada muchas imágenes de estos pagarés. ¿Por qué? No es algo que esté muy claro. Porque, como les decía, hay un legajo lleno en el Archivo General de la Nación. Les digo que el legajo es el legajo 42812 de la Sala 10, esa de gobierno. Pero también hay algunos legajos de la sección 3, que es la sección de Hacienda. Hay muchos pagarés que van apareciendo sueltos, acompañando a otro tipo de notas, obligaciones. Pero es raro que no aparezcan en los libros. De hecho, en el libro del Museo Icono no hay foto de esto y es raro. Es el primer papel moneda precursor que aparece mencionado. Aquí tenemos, esta es la numeración más baja que pude encontrar, es el número 2. Pagaré viene preimpreso con el texto, el sello, los nombres de los miembros del triunvirato y del secretario de Hacienda en ese momento, que era Manuel José García. Lo que se completa a mano es el nombre de a favor de quién está librado el pagaré, que es quien ha integrado el aporte, y el monto. El número 2 es de Antonio García Díaz por 1.000 pesos, pero hay de muchos valores. Hemos encontrado de 100, 200, 500, 1.000, 2.000 y 3.000 pesos. La numeración más alta que hemos encontrado es el número 150. Creemos que alrededor de eso está, porque sí sabemos, porque encontramos una nómina completa que los pagarés de 1814, que ya vamos a ver que llega al 125. Así que pensamos que alrededor del 1,5 centenario de pagarés fueron emitidos. Están emitidos en papel común. Está plegado, está solamente impreso de esta cara. Pero lo interesante es que el resto del formulario en el que está impreso el pagaré fue utilizado para ir anotando los reintegros parciales, generalmente por pago de deuda al Estado. ¿Esto cómo funcionaba? El tenedor del pagaré iba a tener que pagar sus obligaciones, iba a tener que pagar sus impuestos, llegado el caso de derecho de aduana, y lo iba pagando con el pagaré. Se iba descontando el monto, porque evidentemente no alcanzaban a cubrirse estos montos, algunos tan grandes como 2.000 o 3.000 pesos, y se iban registrando
en el pagaré hasta que finalmente se agotaba o bien cumplido el plazo, se presentaban en tesorería, le pagaban en metálico y se cancelaba definitivamente el pagaré. El pagaré se cancelaba obliterándolo a pluma, se agregaba en muchos de los casos una liquidación final que se agregó en el pliego del pagaré y quedaba en manos del Estado. Como les decía, la gran cantidad muestra que, estando todos cancelados, se han pagado. Ahora vamos a lo interesante, que es lo que nos motiva a considerar el papel moneda precursor. Y en esto ha habido una gran discusión entre los primeros historiadores. En su estudio sobre la moneda argentina, Emilio Hansen considera que es el germen del papel moneda argentino. Por su parte, Juan Canter dice que no aporta ningún gran argumento para negar que esto fue el germen del papel moneda. El mismo Segretti considera que sí, pero lo hace con una visión crítica diciendo que esto es la introducción de la moneda de papel en la Argentina y que era el comienzo de la hipoteca que iba a recaer sobre el Estado. Decía que la Argentina ya estaba hipotecando su futuro con estos papeles. ¿Cuál fue el problema? La ley hablaba de deudas propias, pero en la aduana empezaron a entrar estos pagarés de manos de gente que no eran las personas que habían integrado el dinero y que eran los titulares de los pagarés. Dado que el objetivo de la ley se estaba cumpliendo parcialmente, la aduana decidió aceptarlos, siempre y cuando estuvieran endosados. Esto muestra que los pagarés circulaban a punto tal que aquí tenemos un pagaré con 2 endosos. Está librado a favor de Sebastián López, endosado a Cayetano Escola, que a su vez lo endosó a favor de Pedro Lezica. De hecho, si nosotros vemos las liquidaciones, vamos a ver que muchas veces terminaban endosados a manos de los mismos. ¿Por qué? Porque eran estos, por lo general, importadores que tenían que pagar muchos derechos a la aduana. Y para pagar los derechos se dedicaban a comprar los pagarés en la plaza. Obviamente no sabemos, porque no ha quedado constancia documental de esto, a cuánto se negociaban los pagarés en la plaza. Y esto habría sido interesante de saberlo y de tener alguna idea aproximada, porque estamos hablando de gente que ha hecho mucho negocio con esto, porque son nombres que se van repitiendo una y otra vez, y la oficina que pagaba era siempre la misma, la aduana, que nosotros sabemos, en algunos periodos de la historia, ha sido la única tesorería del Estado que tenía la plata suficiente como para poder pagar, o de hecho ni siquiera pagar, solamente compensarlos con las deudas de derechos que tenía esta gente por los productos que introducía. Esto va a ser parcialmente solucionado con los pagarés de 1814 que ya vamos a ver. Dice Segretti, lo voy a citar textualmente, dice: no cabe duda alguna que los pagarés sellados deben haber llovido sobre la aduana, la principal fuente de recursos del Estado, y de allí la disposición que la vamos a ver del decreto del 12 de enero de 1814, las arcas requieren moneda metálica y no papeles. Lo cierto es que esta circulación es lo que nos hace pensar, y en este sentido compartimos la opinión mayoritaria de los autores que han estudiado este tema, que sí lo podemos considerar, dado que tenían fuerza cancelatoria y tenían una circulación, aunque muy limitada y que tienen su endoso, como una forma de papel moneda precursor. En lo que respecta al pago y cancelación, decíamos, el Estado iba admitiendo pagos parciales que se iban registrando en el mismo formulario, y también se agregaba una cuenta. Y lo interesante es que algunos de los pagarés, llegado el momento del vencimiento, se presentaron al cobro y fueron pagados con otros pagarés. Esto requiere que cotejemos, todavía no lo hemos hecho, de que si estas personas formaban parte del alcance de los empréstitos posteriores, y entonces para compensar directamente se le pagaba con el otro pagaré la deuda que se tenía y se consideraba como parte del nuevo empréstito. Eso todavía no lo hemos hecho, pero sí es interesante notar
que en la mayoría de los casos se canjeó por derechos, se canjeó por impuestos, pero en otros se presentaron al cobro, se le pagaron algunos en metal y otros en pagaré. Aquí tenemos un ejemplo de cuenta de cancelación del pagaré era de 1.000, pero se le termina pagando 1.057 pesos por los intereses conforme al cálculo que les habíamos dicho, 3% a partir de los 6 meses, 6% a partir del número 110 de Francisco de Molina. Esto en cuanto al empréstito de 1813 que decíamos fue pagado. ¿Qué pasa con el de 1814? Ya el 9 de septiembre de 1813, en esto hay un periodo relacionado con la historia de la Asamblea General. La Asamblea en esta época decide suspender sucesión. El periodo más importante de la historia de la Asamblea comienza en enero del 13 y para esta época ya estaba terminando el gran periodo de auge. Las grandes medidas de la Asamblea fueron adoptadas en esta época. Después ya se reunió periódicamente hasta finalmente la caída del alvearismo en abril de 1815, que también implica el cese de la Asamblea. Por eso es muy curioso, cuando hablamos de las monedas patrias del año 15, fueron acuñadas en cumplimiento de una ley, de un órgano que ya no existe. El propio Rondó informa, no al gobierno sino al cabildo, pero no había gobierno nacional. Y se autoriza al Ejecutivo a tomar muchas medidas. Hay una prácticamente delegación de poderes legislativos en el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo va a ejercerlo el 12 de enero de 1814. Fíjense, la ley era del 6 de julio, las comunicaciones se hicieron el 28 de julio y los pagarés fueron librados en su mayoría el 18 de agosto. O sea, ni siquiera habían pasado los 6 meses desde la emisión de los pagarés del empréstito de 1813. El Estado ya estaba obligando a otro empréstito, y no por 500, sino por 600.000 pesos. Y en las mismas condiciones, un pagaré sellado, el pago de deudas propias, pero con la aclaración que a partir del 1 de enero de 1815, o sea, un año después, se admitirían en la aduana y demás oficinas recaudadoras, ya no por deuda propia, sino por cualquiera. Entonces ahí ya estaba legalizada la idea del endoso y la circulación, pero con un plazo. Lo que agrega el pagaré de 1814, que lo acerca más aún a la circulación como papel moneda, es que desde esa fecha, de la fecha de emisión, 1814, los pagarés podían usarse para comprar cosas en los almacenes del Estado. Se le dio la posibilidad a los tenedores de comprar mercadería en los almacenes del Estado con los pagarés sellados, cosa que no sucedía con los de 1813. Y esto es interesante, habla de precios módicos del decreto de 12 de enero. Hay que ver si esos precios módicos eran los mismos precios del mercado, eran más altos, eran más bajos. Eso todavía no lo hemos podido investigar. Interesante la última disposición. A los 6 meses de concluida la guerra se admitiría como dinero en nuevas tesorerías y al año se aceptaría como dinero de contado. El plazo estaba supeditado a la finalización de la guerra. Si alguno de ustedes conoce los billetes de la Guerra Civil estadounidense emitidos por la Confederación, todo viene con esta cláusula. Se iban a pagar varios meses después de concluida la guerra. Obviamente la guerra concluyó, perdió la Confederación y esas obligaciones se perdieron. Pero yo creo que los pagarés de 1814 se acercan aún más a esta idea de papel moneda precursor y cumplen una función muy similar a la que nosotros hemos conocido. Nuestra experiencia en esto es vasta con los bonos provinciales. Son letras de cancelación de obligaciones, son obligaciones del Estado. El Estado reconoce que debe y se reconoce por una convención la posibilidad de que circulen y el propio Estado la acepta para el pago de las obligaciones que los ciudadanos tienen con respecto a él. Y es lo mismo que sucedía con estos pagarés, máxime con estos que le permitían al tenedor comprarle al Estado cierta mercadería.
Aquí sí hemos encontrado el número 1, que es ligeramente distinto, ya hay como menos cuidado en la impresión. No vienen impresos ni los nombres de los triunviros, ni el nombre del secretario, que sería Silvio García. Y inclusive el texto es más breve, igual completado a mano, número, monto y el titular. Y el sello, ya lo vamos a estudiar, aparece con un mayor desgaste y menos claridad de la impresión. Aquí vemos el registro de pagarés entregados, está muy interesante. En el Archivo General de la Nación constan los 125 pagarés uno por uno, a quién se le entregó y por qué monto. Los pagarés de 1814 son más desconocidos inclusive que los de 1813, pese a que tenemos toda esta información en el Archivo General de la Nación. Pero vamos al tema que les decía sigilográfico del asunto, al tema que nos trae un poquito de luz sobre una incógnita en la historia del escudo nacional argentino. ¿Cómo viene esta incógnita? ¿Y por qué es importante la ley de julio de 1813? Porque el artículo 4 de la ley decía que los pagarés iban a estar sellados con el sello del Estado. Lo que sostenemos que en realidad el escudo nacional fue sancionado de facto por la Asamblea General Constituyente el 13 de abril, cuando decide que iba a estar en el anverso de sus monedas. Sostenemos que a partir de ese momento dejó de ser considerado como un mero sello, como un mero instrumento de formalización, de autenticación de documentos, y pasó a tener el rango de un símbolo del Estado, de un símbolo de esa soberanía que la propia Asamblea General decía estar investida desde el 31 de enero. Lo que hace la ley del 5 de julio es decirle a todo el mundo que este sello es precisamente eso, el sello del Estado, no un mero instrumento de autenticación utilizado por un órgano de gobierno. Recordemos que el 12 de marzo la Asamblea le había autorizado al Ejecutivo a usar ese sello, y por eso el 12 de marzo es el Día del Escudo Nacional, que hemos celebrado esta semana. Lo interesante es analizar este sello del Estado, que para nosotros indudablemente es el Escudo Nacional, y compararlo con otros sellos del Poder Ejecutivo. Claramente el sello del Poder Ejecutivo supera al Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de la Río de la Plata. Si nosotros lo comparamos con las dos versiones que nosotros conocemos del sello del Ejecutivo, acá vemos el sello en los pagarés de 1814, si lo comparamos, lo que vamos a notar es un notable desgaste que nosotros interpretamos como un desgaste de la plancha y no solamente como un problema de entintado, pero la comparación nos permitiría afirmar que en realidad es el mismo sello que se volvió a utilizar para estas planchas, o bien una derivación del otro sello con algún mecanismo de transferencia. Claramente los sellos están impresos, si nosotros vemos la imagen del pagaré se advierten los bordes de la placa de cobre donde estaba grabado el sello que se utilizó en esto. Si nosotros lo comparamos con los otros sellos conocidos del Poder Ejecutivo, que son numerosos y obran muchos documentos, particularmente en despachos militares, nosotros vamos a ver que existen dos variantes. Esta es la variante conocida como variante 3 dedos. César Pillado Ford la llamó así porque en esta mano se ven 3 dedos. Esta es la variante más cuidada, más finamente ejecutada, probablemente fue la primera que se hizo. Vamos a advertir ciertas pequeñísimas diferencias de grabado. Yo en este momento no quiero aburrirlos con estos detalles, pero lo más notorio es esto. La pica en los sellos de los pagarés está ligeramente curvada hacia la izquierda. Hay otros detalles, inclusive en los dedos que se ven de las manos y pequeños detalles en las hojas de laurel, pero alcanza con ver esa ligera curvatura en la base de la pica. Así que no corresponde.
el sello de los pagarés con este sello, el sello de validad 3 dedos. Vamos a ver si corresponde con el sello de validad 2 dedos, y ya de inmediato vamos a ver que acá clarito se ven 2 dedos y ahí se ven 4, así que no puede ser el que corresponda a la validad 2 dedos y además tiene el mismo problema con la base de la quinta. La pregunta es entonces, ¿de dónde salió este sello y quién lo hizo? Y de nuevo volvemos a un personaje que es central en nuestra historia y que a veces lo olvidamos. Juan de Dios Rivera. Juan de Dios Rivera fue el autor material del sello de la Asamblea y del sello del Ejecutivo. Y conocemos gran parte de su actuación para la Asamblea porque al pobre Rivera no le pagaron por haber hecho el sello de la Asamblea. Rivera se presentó a cobrar el sello de la Asamblea que había hecho a principios de 1813, mucho tiempo después de la ejecución de la obra. Eso es lo que llama la atención. Pero ya estábamos en 1815, Rivera se presenta a cobrar y le dice, bueno, acredite que hizo ese trabajo. Y dice que el diputado Donado por San Luis se le había encargado esa tarea. Van a preguntarle a Donado. Donado estaba preso en Luján, había sido condenado a la pena de destierro, y aún así el expediente viajó a Luján y Donado declara que no recordaba hacer eso, que probablemente eso había sido una cuestión de la secretaría. Vuelve el expediente, le van a preguntar a Bien, que era el secretario, y dice que él no sabía nada de eso. Que puede ser, pero que nadie se acordaba. El Tribunal de Cuentas le dice a Rivera venía trabajando con el gobierno desde comienzos del siglo XIX, inclusive antes de 1810, que acreditara otros trabajos. Y si acreditaba otros trabajos, le iban a creer que le debían ir. Y él dice agrego a esta cuenta haber abierto de nuevo la lámina de cobre con las armas de la patria. Y él dice haber abierto de nuevo la lámina de cobre. ¿Por qué? Porque él ya había abierto la lámina de cobre una vez cuando había hecho los sellos para el Poder Ejecutivo con una cuenta que afortunadamente sí la habían pagado porque está el recibo. Cuando él dice que hizo de nuevo es porque había hecho de nuevo una lámina de cobre con las armas de la patria, la denominación fundamental en la historia del escudo, que hasta ahora nadie pensaba cuál era esta lámina de cobre. Y lo que venimos obteniendo ya desde el año 2011, cuando en las jornadas numismáticas de Tandil presentamos el primer avance de este trabajo, es que esa lámina de cobre que abrió de nuevo Rivera no es otra que la que se utilizó para sellar los pagarés de 1813. Porque es lo único que explica que la haya abierto de nuevo y que sea distinta a los dos sellos que ya había hecho antes. Esta explicación no es definitiva, pero es la que nosotros encontramos satisfactoria para poder resolver los problemas. ¿Por qué el sello es distinto? ¿Y dónde está esa lámina de cobre que dice Rivera haber hecho, cuya impresión hasta ahora se desconocía? Pensamos, es esta. ¿Y por qué decimos entonces que es tan importante para la historia del escudo? Porque queda confirmado, por un lado, la idea de la ley del 5 de julio de 1813. Las armas de la Asamblea, el sello del Ejecutivo son el sello del Estado, es el símbolo de esta nueva nación que estaba surgiendo. Es el escudo nacional que ya estaba en el anverso de las monedas y que también aparecía en esta idea de papel moneda. Y al mismo tiempo porque nos confirma este misterio de dónde estaba la obra perdida de Rivera y estuvo siempre impresa en estos pagarés. En definitiva, queda mucho por estudiar este periodo del denominado papel moneda precursor. Es un periodo fascinante que es campo fértil para la investigación, que personalmente espero seguir en este camino y que también invito a todos a compartir y avanzar mucho más en esto que insistimos,
no se ha publicado casi nada, que los archivos están abiertos y que eso es algo que nos ha enseñado el maestro Arnaldo, que podemos consultarlos, que al igual que los libros, los legajos no muerden, ensuciarán un poco las manos, pero no van a morder. Y que la idea de que la numismática es una pasión es cierta, es todo cierto, es verdad, y que siempre nos va a acompañar. Así que creo que el mayor legado que nos ha dado y que nos sigue dando el maestro Arnaldo es nunca cesar en la investigación, nunca cesar en la pasión y darnos cuenta de que todavía hay mucho más por descubrir en nuestra historia numismática. Muchas gracias. Muchas gracias a la atención. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita, aprovechar con respecto al tema recién puesto.